Hola, ¿qué tal amigos? Pues gracias por acompañarnos en el primer Congreso Online de Atención al Adulto Mayor. Y bueno, nuestra charla que sigue es el arte de escuchar al adulto mayor. Y para esto se va a hacer cargo de esta conferencia Miriam Israel. Bueno, les platico un poquito de ella. Es cofundadora del Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP, primera institución en México de cuidados paliativos domiciliarios. Además, es fundadora y directora de Caminos Paliativos de Luz, IAP. Es ponente de diversas pláticas, talleres con el tema cuidados paliativos, tanatología y escucha consciente. Además, es consejera familiar paliativista a personas que tienen un paciente con enfermedad terminal o adulto mayor. Desde el 2011 es reconocida como emprendedora social por Ashoka. En el 2016 fue galardonada por el Círculo de Periodistas con el Premio Especial al Mérito Social. En el 2018 es electa como consejera del rubro de salud de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Tiene diplomados en medicina paliativa, tanatología, cuidados paliativos para el adulto mayor, semiología de la vida cotidiana, terapias alternativas, sanación holística y constelaciones familiares. Y actualmente estudiante del Kabbalah. Qué gusto tenerte aquí, Miriam. Te dejamos aquí el micrófono. Adelante. Bueno, pues para mí es un gusto poder estar aquí el día de hoy con ustedes y poderles compartir parte de lo aprendido. Eh, ojalá, ojalá sea de su agrado. Eh, Siempre comienzo mis pláticas con esta frase de Martin Heidegger que nos dice: tan pronto como un hombre llega a la vida, ya tiene edad suficiente para morir. Dicen mis maestros, y yo les creo, que tenemos un día de entrada y tenemos un día de salida. Y del día de salida no podemos brincarlo. Podemos acortar nuestra vida de acuerdo a nuestra forma de vivir, sin embargo, no podemos alargar. Cuando nosotros comprendemos esto, podemos ver que tanto un niño muere, como muere un adulto mayor, como muere una persona por un supuesto accidente. Y entonces la muerte la vemos como una tragedia. Mismo una persona de 95 años decimos, pero ¿cómo se murió tan joven? Es importante que comprendamos que todos tenemos un día de entrada y un día de salida. Cuando nosotros hablamos de un adulto mayor, generalmente estamos hablando de una persona que ya vivió un lapso de tiempo, ¿sí? Y creemos que está en fase de demencia, ¿sí? Y tenemos que comprender que no es un niño, ni tenemos por qué hablarle con ni, como si no nos escuchara. El otro día estoy hablando con un señor y de repente se voltea y me dice, no me grites. Le digo, no le grito, pensé que no me escuchaba. Dice, yo te escucho, lo que yo quiero, yo lo escucho. Lo que no quiero, no lo escucho. Y entonces eso me dio la pauta para darme cuenta que un adulto mayor sabe perfectamente bien lo que está sucediendo a su alrededor, simplemente decide dejar de estar presente, de desconectarse, ¿sí? E irse a su mundo propio. Nosotros creemos que no nos oyen, que no está presente, que no le interesa, y en efecto, no le interesa nuestra plática. De acuerdo a la experiencia que he tenido, un adulto mayor realmente quiere ser independiente, pero ya no los dejamos ni que caminen, les ponemos la silla de ruedas antes de tiempo, porque creemos que van a estar mejor, más seguros. Sin embargo, los estamos haciendo inútiles antes de tiempo y su cuerpo se deteriora. Entonces es importante, muy importante, que veamos realmente cuál es la evolución del paciente, hasta dónde puede y hasta dónde ya no puede, ¿sí? Tenemos que ver qué tanto es la cuestión física, que ya no puede caminar, o la cuestión emocional, que ya no quiere caminar. Si es la cuestión emocional que ya no quiere caminar,
podemos insistirle, ¿sí? En salir al parque, en ir a un lugar más agradable. Pero si él dice, ya no quiero, tenemos que escucharlo, tenemos que saber escuchar cuáles son sus necesidades. Muchas veces, sobre todo con el adulto mayor y con una persona que tiene una enfermedad progresiva y avanzada, muchas veces les estamos insistiendo constantemente para que coman, ¿sí? Para que hagan esto, para que hagan aquello. Y somos nosotros los que tenemos la necesidad de que el paciente coma. Tenemos nosotros la necesidad de que salga el sol, porque yo sé que el sol le va a hacer mucho bien. Pero si ella no quiere, no tenemos por qué insistirle. Tenemos que respetar su autonomía y tenemos que darle su lugar. No se vale meterlo a bañar a fuerza, porque yo necesito que él se bañe para que yo piense, yo sienta que estoy haciendo mi trabajo. Si el paciente ya no se quiere bañar, se vale. Es necesario respetar su independencia y su poder de decisión. Claro, no estoy diciendo el abandonarlo, al contrario. Si no se quiere bañar, con que le pasemos una toallita húmeda con jabón, mantenerlo limpio, sus dientes lavados, ¿sí? Sus genitales, sus axilas. Es importante esta parte de mantenerlos limpios, ¿sí? Pero no meterlos a la regadera cuando nos cuesta tanto trabajo el cargarlos para llevarlo a la regadera. Y muchas veces el paciente gasta toda su energía en llegar a la regadera y ya no puede salir más, ya no puede hacer más, porque tiene cierta cantidad de energía. Entonces, tenemos que escoger cuáles van a ser nuestras batallas con ellos. Tenemos que comprender también que un adulto mayor ya no se sienten productivos, ya no son personas productivas, a pesar de que toda su vida han sido los proveedores en la casa. Y entonces tenemos que comprender que ellos viven su propio duelo, ¿sí? ¿Cómo podemos hablar con un adulto mayor? Preguntarle, don Juan, ¿cómo estuvo su mañana? ¿Cómo se siente el día de hoy? Si yo le pregunto cómo está, me va a decir, pues ¿cómo quiere que esté? Pero si específicamente le pregunto hoy cómo se siente, podrá darme una respuesta diferente. ¿Sabe qué, don Juan? Aquí estoy por si me necesita. Si necesita algo, aquí estoy. Ser más claro, más preciso. Hay que comprender que la música los atrae al presente. Por mucha demencia senil, por mucho alejados que estén, una música agradable que les recuerde a ellos un buen ambiente, ¿sí? Van a regresar al presente. Una persona con Alzheimer, si le ponemos audífonos y le ponemos música de su tiempo, le ponemos un bolero, que va a regresar al presente. Tenemos que fomentar su independencia, dejar que sea lo más independiente posible por el mayor tiempo posible. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Darles una sonrisa a la entrada muchas veces les genera enojo, porque dicen, ¿y este de qué se está riendo? ¿Sí? Pero es muy diferente el llegar de una forma amorosa, de una forma cariñosa y decirle, ¿cómo está usted? Que llegar y, hola, don Juan, ¿cómo está usted? Pues, ¿cómo quieres que esté? ¿Sí? ¿Sí me explico? La diferencia entre llegar de una forma amorosa. Amorosa no me refiero de abrazarlo no, me refiero de mostrar cariño, ¿sí? A llegar con una sonrisa hipócrita, que nada más lo que hace es que hace que el paciente se enoje, hace que el adulto mayor se moleste y no entendemos estos enojos y pensamos que es hacia nuestra persona. Lo vamos a ver un poco más adelante, los duelos que vive el paciente ante esta
situación de verse como un adulto mayor, de verse como un paciente, pues podríamos decir un paciente terminal, porque a la corta o a la larga va a terminar muriendo, ¿sí? Hay decisiones que podemos ayudarles para que tomen al final de la vida, y esto es necesario que lo vean con anticipación. Checar cómo está su voluntad anticipada, si ya la tienen firmada o no la tienen firmada. Si quieren ir al hospital, quieren que lo intuben, quiere que le haga, ¿qué es lo que quiere que se haga? Generalmente el adulto dice, no quiero ir al hospital, no quiero que me pongan tubos, pero nosotros por nuestra necesidad los llevamos al hospital, los intuban o les empezamos a meter comida nasogástrica para que le llegue la comida directamente al estómago, sin preguntarnos si eso es lo que realmente quiere el paciente. Yo lo que te preguntaría y te pediría que antes de tomar una decisión así, le ayudes a la familia también a tomarla, preguntándoles, ¿a ti cómo te gustaría? ¿Qué es lo que te gustaría hacer o qué te gustaría que se hiciera contigo para que eso mismo lo hiciéramos con nuestro familiar, con nuestro paciente? Mientras el paciente tiene vida, es muy importante esto de la voluntad anticipada, checar si hay bienes, si hay propiedades, para que haga su testamento en vida y no deje problemas a la familia. Ayudar a la familia para que pida la entrega de los tesoros. No es lo mismo un anillo regalado por las manos de mi mamá que abrir el cajón y encontrarme. No es lo mismo decirle, mami, ¿te acuerdas de ese anillo de perlitas? A mí me gustaría tenerlo, ¿sí? Me lo regalas, a yo llegar al cajón y encontrarme el anillo, ¿sí? No es la misma sensación. Hay que checar las cuentas bancarias, si la familia tiene firmas, si tienen las claves, si saben dónde están las cuentas, y el paciente debería de tener la claridad de decir en dónde tiene el dinero, si es que lo tiene. Esto nos va a ayudar a evitar los pleitos familiares. Hay pleitos familiares que son factibles de evitar, y todos los problemas estos del dinero, de la herencia, etcétera, son problemas de poder, que ya vienen con antelación, no es de ahorita. Entonces, hay que ver qué se puede evitar y qué no se puede evitar. Necesitamos respetar la autonomía del paciente, como la libertad de elección del tratamiento. Resulta que yo decido con el médico cuál es el tratamiento que va a seguir mi papá, sin preguntarle a mi papá si realmente quiere seguirlo, sin preguntarle si quiere seguir un tratamiento de cáncer que lo único que va a hacer es deteriorarle su cuerpo físico, ¿sí? Y entonces, preguntarle honestamente y decirle, pa, ¿tú quisieras seguir con este tratamiento? ¿Te gustaría que siguiéramos con estas quimioterapias? O definitivamente darle calidad de vida hasta el último día. Y permítanme que yo lo diga de esta manera. Si tengo que tomar la decisión de meterle 30,000 pesos a una quimioterapia, o esos 30,000 pesos, con esos 30,000 pesos, irme con la familia de vacaciones con mi papá, prefiero hacerlo con mi papá y hacer una despedida frente al mar, o simplemente llevarlo al parque, ¿sí? Y poder hacer una despedida familiar de forma amorosa. Es importante que el paciente vea los temas legales pendientes, en dónde quiere estar, si quiere estar en casa o quiere estar en un hospital o quiere ir a una casa, a un albergue, ¿sí? Y tiene derecho de ser o no informado de su enfermedad, si es que tiene una enfermedad terminal o la enfermedad que tenga. Los pacientes siempre lo saben. Ellos saben cuando tienen una enfermedad. Entonces, lo único que estamos haciendo, decía Elizabeth Kubler-Ross, dice, qué pena que al final de la vida nos separe una mentira. Ni tú me dices lo que tengo, ni yo te digo cómo me siento, y entonces tú vives a tu manera y yo vivo a la mía.
pero al final no nos comunicamos. El paciente tiene derecho de conocer o no su diagnóstico y su pronóstico. Esto es importante tomar en cuenta que si yo le puedo mencionar 3 veces al paciente cuál es su diagnóstico, si es que pregunta, bueno, ¿y qué es lo que tengo? Ah, papá, tienes cáncer. Ah, ¿y eso se cura, no se cura? Pues vamos a ir al tratamiento si tú quieres, ¿sí? Si a los 2 días me vuelve a preguntar, oye, ¿y cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que tengo? Le vuelvo a contestar. Se lo puedo contestar 3 veces porque si a la cuarta, si a la tercera no le cae el 20, es porque no quiere saberlo. Y entonces no me enojo con él. Simplemente le digo, el médico ya dio el diagnóstico o le vuelvo a repetir, tienes cáncer y la situación es esta. Pero ¿qué pasa? Y aquí es importante comprender este punto. Creemos que papá me está manipulando al preguntarme 4 o 5 o 6 o 20 veces la misma pregunta, sin tomar en cuenta que realmente no se acuerda cuál es la respuesta. Entonces, parte de lo que necesitamos aprender a escuchar al paciente cuando nos está preguntando o cuando nos está diciendo algo, sin poner toda la historia que traemos con el paciente. ¿A qué me refiero? Si ha sido una persona manipuladora, mentirosa, agresiva, etcétera, etcétera, cuando el paciente, cuando el adulto mayor nos dice cualquier cosa, inmediatamente nos enojamos y nos prendemos y ya ni siquiera escuchamos qué nos está preguntando. Por favor, tomemos en cuenta que aunque los médicos, los neurólogos, los psiquiatras, los geriatras, todo mundo dice que no existe la demencia senil, yo te digo, por la experiencia que tengo, no sé cómo se llame y no importa el nombre que tenga, pero de que tiene una demencia por su estado senil, la tiene. Y entonces, por favor, escucha sin juzgar. Es muy importante que lo hagamos sin juzgar. Una enfermedad que amenaza la vida de una persona, igual la edad de una persona, no solo afecta al paciente, sino también a todos y cada uno de los miembros de la familia. Los nietos se dan cuenta que el abuelo se está haciendo viejito y por supuesto que afecta a toda la familia, ¿sí? A veces las personas lloran no porque sean débiles, sino porque ya llevan mucho tiempo siendo fuertes. Y entonces tenemos que comprender que cuando una familiar está llorando, no es por lo que está sucediendo en ese momento, o mismo cuando el adulto mayor se suelta a llorar, no es que le esté pasando, quizá es algo que ya trae de mucho tiempo atrás. Martin Heidegger nos dice, quitar el miedo a la muerte es dar vida en plenitud. Y esto es muy cierto, cuando el paciente y la familia tienen mucho miedo al dolor físico, a la soledad, que no vayamos a abandonar a su ser querido, a perder un significado en la vida, a para qué me levanto, ¿sí? Hablar con los seres queridos, y entonces aquí es donde empiezan muchas mentiras para no decir la verdad, ¿sí? Y no escuchar lo que nos quiere preguntar el paciente. El paciente muchas veces, el adulto mayor nos dice, a ver, mi hijo, venga, que le quiero hablar de un terrenito que tengo por allá. No, papá, usted no me hable de eso, échele ganas porque usted va a vivir muchos años. En lugar de sentarme con él y decirle, a ver, papá, cuénteme qué es lo que está pasando. La mejor manera en que nosotros podemos comunicarnos con un adulto mayor es cuando nos sentamos y le decimos, cuéntame de cuando estabas con la abuelita, cuéntame de cuando estabas con mi mamá, cómo conociste a mi mamá, y tratar de regresarlos ese pasado, regresarlo al presente, eso les genera mucha alegría. Un adulto mayor lo primero que pierde es la conciencia de la memoria a corto plazo. Entonces, irnos a largo plazo, sacar fotografías, hacer todo este recuento de lo que sucedió, créanme que es regalarle al paciente, a ese ser querido, es regalarle vida total.
Le tienen mucho miedo a morir sin dignidad y le tienen miedo a lo desconocido. Cuando nosotros le vamos diciendo lo que va a venir, cómo va a venir, eso ayuda a que el paciente tenga la certeza que todo va a estar bien. Hay algo que se llama la sedación paliativa, que mucha gente dice, ¿qué es sedación paliativa? Es la eutanasia. No tiene nada que ver con eutanasia. La sedación paliativa es cuando una persona está viviendo grandes dolores físicos, cuando una persona tiene hemorragias, cuando una persona uh, tiene problemas refractarios que no se pueden controlar, se puede pedir la sedación paliativa, que es tratar un síntoma refractario con una dosificación cuidadosa que ayuda a mantener al paciente de forma tranquila, pero también para que recupere la conciencia. No acelera ni posterga la muerte. Esto, por favor, tenemos que entenderlo. Es un principio de valor y de ética. Y solamente cuando hay los síntomas refractarios es cuando está sugerida la paliación, la sedación paliativa, ¿sí? Activamente se hace algo para evitar el sufrimiento innecesario. No es eutanasia, ¿sí? Hay que hacerlo cuando hay dolores físicos, cuando hay falta de aire, cuando hay una agitación muy marcada que no se puede controlar de otra manera. ¿Qué pasa en el proceso de morir? Se lo digo rapidísimo. El alma de un ser querido viene y entonces el paciente o el adulto mayor nos maneja que está viendo a su esposa o está viendo a su papá o a su mamá, etcétera, y lo primero que decimos es que le bajen la morfina porque ya está alucinando. Sin embargo, no es cierto. 30 días, y esto está comprobadísimo con diferentes familias que he atendido, 30 días antes del fallecimiento, ¿sí? O menos tiempo, el alma ya sabe que se va a ir. Y entonces se empieza a despedir, empieza a arreglar papeles, empieza a solicitar ir a la casa, ¿sí? Dice que no encuentra las llaves, que ya se quiere ir a su casa, ¿sí? A la casa se refiere a la casa a morir, ¿sí? Sus ojitos se vuelven cristalinos, como con una capa, ¿sí? Y empiezan a jadear. Eso es lo que nos dice que el fallecimiento ya está próximo. Quizá estamos hablando de 48, 3 días. Por favor, cuando el paciente dice que alguien vino, que está viendo a alguien, créanle que es real. Y hay que decirle, tómale la mano y vete con él o con ella. Viene para acompañarte, no tengas miedo. Pero nosotros tenemos que estar listos para dejarlo ir. Nosotros somos los que los jalamos y le decimos, no te vayas, no me dejes. Y es muy importante trabajar con la familia para que pueda dejar ir al paciente. La tanatología nos habla de las pérdidas que se viven a lo largo de la vida y en la Real Academia de la Lengua Española nos dice que es un sentimiento que hace sufrir por una pérdida y el paciente o el adulto mayor van teniendo pérdidas a lo largo de su vida que nos dicen que el fallecimiento viene en camino, ¿sí? Va perdiendo su salud, su autonomía, la autosuficiencia, el poder de decisión, el control de esfínteres, la pérdida social, porque ya nadie quiere ir a ver al abuelo, porque me quiero quedar con esa imagen que yo tenía de él. Hay una falta de seguridad que podemos ayudarle. Si lo escuchamos, nos vamos a dar cuenta que tiene miedo de pararse por miedo a caerse. Entonces eso podemos ayudarle con una andadera. Hay una pérdida de imagen propia porque se ven en el espejo y ya no son las personas que eran. Hay una pérdida del cuerpo normal, ¿sí? Hay una pérdida de paz interior y si nosotros los escuchamos nos damos cuenta por dónde van. La pérdida del sentido de vida. Si era una persona que le gustaba la jardinería, ayúdale para que te siembre una plantita, ayúdale para darle algo para que levantarse todos los días, ¿sí? Hay una pérdida de autoestima, porque si
Si ya no soy lo que yo era, ahora quién soy. Hay una pérdida de la memoria y aquí me paro y detengo un momento porque es importante que lo comprendamos. El adulto mayor se conecta al presente y se desconecta del presente. En el presente le puedo dar de comer opíparamente, ¿sí? Un plato con huevos, con hot cakes, y se va a la sala, llega mi hermano y le dice, no me dan de comer en esta casa. Y entonces mi hermano se enfurece porque dice, ¿cómo que no te dan de comer en esta casa? Lo que pasa es que se le olvida al paciente, se le olvida al adulto mayor que ya le di de comer y puede volver a comer. Pero aquí en esta parte de la pérdida de la memoria es cuando la enfermera le roba las llaves, le robaron los calzones, el hijo le está sacando el dinero del banco y toda esta situación de pérdida es parte de la pérdida de la memoria. Tenemos que comprender, es muy importante que cuando hablamos de pérdida de la memoria o hablamos de una deficiencia mental, porque está afectado el cerebro, tenemos que saber en dónde está afectado el cerebro, porque si es en la parte frontal, el paciente pierde lo que se le llama la y hace actos, actúa de tal forma que no tiene vergüenza y no entendemos que es parte de su propia enfermedad, de su propia evolución. Y entonces es muy importante ver este renglón de la memoria y de dónde viene el problema. Hay una pérdida de amistades, se empiezan a morir o ya se terminaron de morir todas sus amistades y nosotros no les decimos que ya murió, no vaya a ser que se ponga triste. Sin embargo, nos manifiestan, por ejemplo, nos manifiestan mucho que vino a verlo su hermano, que anoche soñó con su hermano cuando acaba de morir el hermano. Les tengo una noticia, el alma del hermano viene para despedirse. Y esto es real y es muy común. Entonces, escuchemos lo que nos está diciendo el paciente y hagámosle caso y digámosle, ¿sabes qué? O digámosle la verdad, ¿sabes qué? Fulanito ya falleció, ¿sí? De la mejor forma posible. Decía Eric Fromm, si soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, entonces ¿quién soy? ¿Sí? Entonces tenemos que importar. Esto de las etapas del duelo es muy importante, nada más voy a hacer una aclaración. Es la negación, esto no puede estar sucediendo, la ira, enojo, agresión. Yo tengo una palabra, pero es muy grosera. Realmente es un enojo muy profundo, es un imputamiento que vive tanto el paciente como la familia, que no nada más es la gente, sino también lo viven los enfermeros, también lo vive todo aquel que está viviendo un duelo. Cuando yo comprendo que mi hermano está viviendo el mismo duelo que yo porque se está muriendo mi papá, entonces podré dejar de pelear con mi hermano. Podré comprender que mi hermano está viviendo lo mismo, pero miren, esta parte de la agresión la vive el paciente, ¿sí? Porque se está perdiendo a sí mismo. Y nos avienta una chancla. Y nos avienta una chancla y claro, me pega porque digo, mugre viejo, ¿cómo me va a pegar una chancla cuando yo soy quien lo cuida, quien le cambia el pañal, quien le hace, quien lo torna y todo el cuidado? Sin embargo, cuando yo comprendo que esta chancla no es hacia Miriam, sino es hacia las pérdidas que él está teniendo, dejo que venga la chancla y en lugar de que me quede para que me pegue, me volteo y le digo, don Juan, al ratito vengo, voy a estar aquí afuera, ¿sí? Pero no te enganches con ese enojo que él está viviendo. Luego viene este pacto regateo-culpa, ¿sí? Luego viene la depresión, que es reactiva por lo que está pasando o anticipatoria por lo que va a venir. Por favor, esta depresión no se quita con chochos. Un Prozac no te va a ayudar a salir adelante. Quizás te ayude para levantarte de la cama y poder trabajar, pero esta depresión es emocional, no es una depresión física, no se quita con antidepresivos, ¿ok? Todo esto va de arriba para abajo y de abajo para arriba hasta que llegamos a la aceptación
de decir, Señor, hágase tu voluntad, y ahí dejo de pelearme con el mundo. Y cuando me dejo de pelear con el mundo, por supuesto, ya estoy entendiendo que ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Te sugiero un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, que te va a ayudar a comprender qué es lo que está sucediendo. Esta es una etapa un ritual que yo le sugiero muchísimo a la gente que haga cuando esté en una situación de que se tiene que despedir de alguien. Lo primero, si es papá o mamá, es honrar, quiere decir aceptar tal cual es y decirle, verbalizar a papá o a mamá, te honro como mi padre, te honro como mi madre. Si soy adoptado, tengo 4. Padre biológico, madre biológica, padre de crianza y madre de crianza, ¿sí? Entonces es honrar, reconocer. Después viene esta parte de agradecer. Para empezar, la vida a papá y a mamá. Para seguir, viene esta parte de agradecer todo lo que tu mente te ayude para recordar los viajes, la escuela, la comida, los buenos momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene esta parte del perdonar. Te pido me perdones por cualquier acto u omisión, cualquier cosa que haya yo hecho o dejado de hacer que te pudo haber ofendido. De mi parte, o no tengo nada que perdonarte, o porque fuiste una inmaculada, o te perdono las palizas que me ponías y el que no me dejaras ir a las fiestas de 15 años, o te perdono X situación, o de momento no puedo perdonar la violación que me hiciste. Y se vale decirlo. ¿Por qué? Porque ahí le doy al paciente la oportunidad para que se recapacite y se dé cuenta del daño que me generó esa violación. Porque muchas veces ni cuenta se dan, ¿ok? Esta parte del perdonar puede ser, te pido me perdones por haberte robado los cambios cuando iba yo a la tiendita. Alguna cosa que tú tengas adentro de ti que te gustaría pedirle perdón. Y entonces tenemos honrar, agradecer, perdonar y permitir, que es soltar. Es, fíjate, por el amor que yo te tengo, cuando sea tu momento, para mí va a estar bien de que te vayas. Es por el amor que te tengo. ¿Cuántas veces no escuchamos que alguien dice, es que ya quiero que se vaya, que Dios se lo lleve ya, ¿no? Y llegan con papá y le dicen, papá, échale ganas. En lugar de decirle, pa, ¿sabes qué? Te puedes ir en paz. Yo voy a estar bien, porque gracias a lo que tú me enseñaste, soy la mujer que soy. Te puedes ir en paz, vamos a estar bien. Siempre hay que preguntarse, ¿qué puede tener pendiente papá, mamá? ¿Qué pueden tener pendiente como para poderse ir en paz? Cuando hay un hijo con una deficiencia, con una discapacidad, cuando hay algo, cuando hay un pleito con un hermano, muchas veces no se pueden ir. Entonces hay que ayudarlos para terminar su ciclo de vida y se puedan ir en paz. Las apariencias no engañan y las que engañan son las expectativas. Si yo tengo la expectativa de que mi papá se va a sanar, yo sufro. Y entonces cuando yo sufro es porque yo espero que papá sane. Cuando yo sé que papá no va a sanar, ya no tengo expectativas. Dice, sufrimiento es un dolor que se genera por un golpe a nuestro ego cuando no se cumplen las expectativas. ¿Cómo quitamos las expectativas? A través del conocimiento. Si tú sabes lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, dejas de sufrir. El dolor ahí está. Sin embargo, vas a dejar de sufrir porque no se cumplen con tus expectativas. Principios básicos para una escucha consciente. Ofrécela a no juzgues, ¿sí? No juzgar, siéntate y escucha. No juzgar, no interferir, no interpretar, no aconsejar, no interrumpir. Escucha, escucha con cuerpo, escucha con el oído, escucha con los ojos. Estate ahí para él, para la persona que te está hablando, ¿sí? No cuentes una historia similar. Calladito te ves más bonito. Escucha lo que te quiere decir la persona. No tengas pena por las lágrimas. Si empieza a llorar, no vayas por un Kleenex y decirle, ya no llores. Deja que llore la persona y que saque lo que trae allá adentro. El duelo no es una enfermedad y no se vale echarle chocho.
Poder expresar el dolor de la persona es muy importante, que sus lágrimas son curativas, que tu presencia sea cálida, que el hecho de que tú estés ahí presente le dé a la persona, le dé la tranquilidad de poder hablar. No evadir ni reprimir los sentimientos, ¿sí? A compartir y apoyar sus creencias. No es el momento de catequizar, es el momento de acompañar las creencias de la persona que está falleciendo, ¿sí? Del adulto mayor. ¿Cuál es su religión? ¿Hasta dónde cree? O sea, si tú eres católico y tu papá es cristiano, pues tu papá necesita llevar los rituales cristianos, ¿sí? Igual el entierro, igual preguntarle si quiere ser cremado o quiere ser enterrado, qué es lo que quiere que se haga, ¿sí? Esta es una pregunta que te hago a ti. Si hoy te dijeran que vas a morir, ¿qué harías diferente? ¿Qué quisieras cambiar? ¿Qué necesitas cambiar para poder vivir en paz? Comprende que el adulto mayor ya tiene una vida vivida. Tú, ¿qué es lo que te gustaría hacer para hacer la diferencia? Me gusta terminar con esta frase de Martín G. Con esta frase. Me gusta terminar con esta frase que dice: uno no muere cuando el corazón deja de latir, sino cuando los latidos ya no tienen sentido. Yo te quiero preguntar, ¿tus latidos tienen sentido? Porque si no, estás a tiempo para ir a buscar el sentido. No quiero terminar esta charla sin compartir contigo una experiencia que tuve la semana pasada. Me pidieron visitar a un adulto mayor que no tenía ninguna enfermedad, pero ya se estaba consumiendo, como una velita se van consumiendo. Y me hablaron los hijos, uno estaba en Washington, el otro en Seattle y el otro en Canadá. Y el señor solo aquí en México. Y entonces fui a verlo y platicando con el señor para ver qué podía tener pendiente, cómo estaba, etcétera, etcétera. Le pregunté por sus hijos y me dijo, van a venir al entierro. Y me quedé de a cuatro. Saliendo del cuarto, hablé con los hijos y les dije, ¿saben qué, muchachos? Vénganse a México. Dice que ella murió o va a morir pronto. Le dije, no sé cuándo vaya a morir, pero vénganse a la Ciudad de México y esténse con él 2 días, con que esté toda la familia, los 2 hijos, los 3 hijos juntos, aquí junto a él, le van a permitir que él muera en paz, ¿sí? Cuando sea. Si tienen que regresar por el trabajo, no importa, ya se despidieron de él. No vengan al entierro, vengan a darle vida. Y dicho y hecho, me hicieron el favor de hacerme caso. Vinieron, estuvieron aquí el martes en la tarde, esto pasó el lunes que hablé con ellos, el martes en la tarde estaban ya aquí los 3, el miércoles fue un día mágico, porque estuvieron cantando las canciones que acostumbraban cantar, comieron juntos, estuvieron viendo fotografías, recordándose de mamá que ya había fallecido, de las fiestas, etcétera, etcétera. El jueves vino la familia política y el señor murió el jueves en la tarde. Después de haberse despedido de todas sus amistades, les habló por teléfono y se despidió de ellas. Les hago este comentario porque es importante, si tenemos a una persona, un adulto mayor, el venir a verlo, abrazarlo, estar con él, y cuando nos vayamos de regreso a nuestro lugar de origen, despídete como si no lo volvieras a ver, porque la próxima vez quizá ya no lo veas con vida. Y si no estás en el momento del fallecimiento, no pasa nada. Si no estás en el momento del entierro, no pasa nada. Tú ya te despediste en vida de este ser querido. Muchísimas gracias por tu atención. Me pongo a tus órdenes en esta dirección. Estoy 24/7. Cualquier duda, cualquier situación que se presente, si quieres una copia de la presentación, con mucho gusto yo te la mando. Solo mándame un correo. Muchas gracias.